conocemos personalmente, pero bueno, además de compartir la profesión y la mirada bioética, somos de la misma provincia, los dos somos chubutenses, así que un gusto, Martín, compartir con vos. Y la segunda cosa interesante o que me gusta de este encuentro es que la convocatoria ha sido para aportar no una mirada jurídica, netamente jurídica, si bien la nuestra es una red de abogados, lo que se nos ha pedido, lo que conversamos con Alan y con la gente de la red, ha sido aportar una mirada desde el punto de vista bioético con respecto a la regulación de cannabis, del cannabis o la legislación que pueda armarse o irse construyendo al respecto. Y nos parece importante esto porque nos parece que toda praxis en salud, que toda elaboración de políticas públicas tiene de alguna manera que tener a la bioética como eje. Y si ustedes me permiten, Alan, además de que se ocupa de muchísimas cosas, con una energía envidiable, también nos pasó un detalle de los inscriptos en este encuentro, y afortunadamente vi que no eran todos abogados, que hay muchos médicos, hay funcionarios, hay gente que trabaja en distintas partes del quehacer público, profesionales de la salud además de distinta extracción, médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales y demás. Así que me pareció interesante, si no les parece mal, tratar de explicarles primero por qué a nosotros nos parece tan importante la mirada bioética a la hora de la elaboración de las políticas públicas, como claramente es la regulación que puede hacerse sobre el cannabis, ya sea en cuanto al uso terapéutico o al uso recreativo de esta droga. Entiendo que muchos pueden no estar familiarizados con la bioética, muchos dirán, ¿pero qué es la bioética? No solamente porque provenimos de diferentes ámbitos, sino porque además la bioética no constituye una disciplina que forme parte integrante de los currículos habitualmente de la carrera de grado, o muy poco. De tal manera que me parece bueno tratar de explicar qué es lo que entendemos nosotros por bioética. Si ustedes buscan definiciones, van a encontrar muy diversas definiciones. A mí me gusta decir que la bioética es una manera de pensar, una manera problematizadora de pensar, una manera de reflexionar en forma crítica con los conflictos que tienen que ver con la vida de las personas, que tienen que ver con la salud, y que tienen que ver también con el bienestar humano, e inclusive con toda la vida en el planeta. Esta disciplina es relativamente joven, porque el origen de la disciplina, o la primera vez que se utilizó el término bioética, fue en el año 70, con un oncólogo y doctor en bioquímica que se llamaba Potter, que no era Harry sino Van Rensselaer Potter, era su nombre, que empezó a pensar, después de muchos años de ejercer la profesión en su área y de tener muchas publicaciones científicas sobre su especialidad, empezó a pensar que era necesario, se sentía como la obligación de contribuir a la supervivencia de la especie humana, dijo él, fíjense, promocionando la formación de una nueva disciplina que dio en llamar bioética. Hay dos libros paradigmáticos todavía muy vigentes de Potter del 70 y del 71, Bioética, un puente hacia el futuro, y Bioética, ciencia de la supervivencia, que fueron como, digamos, el origen donde por primera vez se habló se utilizó el término bioética para definir a esta disciplina. Lo que Potter decía era que se había dado cuenta que las ciencias exactas, por así decirlo, y las humanidades o ciencias sociales parecían disciplinas incapaces de dialogar entre sí, incapaces de hablarse entre ellas, y consideró que era indispensable tratar de construir una tercera disciplina que actuara como un puente entre las dos culturas. Es decir, lo que él pensó, los hechos biológicos no pueden estar separados de ninguna manera de los valores éticos. Entonces concibió la idea de formular una sabiduría que nos proporcionara el conocimiento justamente acerca de cómo usar el conocimiento. Y decía que esto era indispensable para la supervivencia del hombre en el planeta. Y me da la impresión a mí que esto fue casi profético. Pienso en el año 1970 y pienso en nuestra actual realidad hoy, con esta pandemia, con
con el extractivismo que domina en el mundo, con la crisis humanitaria. Yo creo que tenía mucha razón Potter en lo que decía en ese momento. Ahora bien, la bioética, como ven, en esos orígenes tenía una un marcado costado medioambiental, si se quiere, pero la bioética puede analizar muy diversos asuntos. Piensen ustedes en todo lo que tiene que ver con el origen de la vida, la interrupción del embarazo, las técnicas de fertilización asistida, el final de la vida con la eutanasia, el rechazo del tratamiento médico, los trasplantes de órganos, las plantas modificadas genéticamente o transgénicas. Todos estos asuntos constituyen materia de la bioética. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común que son todas cuestiones que requieren una reflexión crítica. Para contestar lo que me parece a mí es la pregunta esencial de la bioética, que es la siguiente: ¿es todo lo científicamente posible éticamente correcto? Todo lo que desde el punto de vista científico o técnico se puede hacer, ¿está bien que se haga? ¿Se debe hacer? Esa es la pregunta de la bioética. Ese es el límite que trató Potter de aportar como idea. No todo lo científicamente posible está bien hacerlo. Por el contrario, si avanzamos con un paradigma de neutralidad moral de la ciencia, podemos terminar destruyendo al planeta. Esto es lo que él veía venir con el avance de la ciencia sin ningún control desde un punto de vista de valores morales o éticos. Por eso le dio el nombre de bioética, ¿no? Por un lado digamos, los valores humanos, que sería el eto, y por otro lado lo que tiene que ver con el conocimiento biológico, que sería el bios. Este origen de la bioética también habla de una característica esencial, que es la transdisciplinariedad. No se trata esta de una disciplina como puede ser el derecho o la medicina, donde la disciplina o uno puede como profesional hacer un desarrollo en el ámbito de esa disciplina sin salirse de los cánones de esa disciplina y sin trabajar de manera interdisciplinar. O bien puede cruzar con otra disciplina. En el caso de la bioética, este cruce, esta conjunción de las distintas miradas, está íncita en la propia naturaleza de la bioética. O sea, no se puede hacer bioética sin salir del campo de la propia disciplina. Y esto nos pone por ahí en un lugar, o por lo menos a mí me resulta a veces incómodo, ¿no? Porque nos saca de la zona de confort, de la actividad de uno donde se siente más seguro, de la formación académica que tiene. Y nos obliga además a tener que conocer, aunque sea en lo básico, el basamento de la otra disciplina. Tenemos que entender la otra disciplina, aunque no sea la nuestra. Pero me parece que justamente eso es lo valioso de la bioética. Por eso celebro también que no seamos todos abogados, que nunca sean todos médicos, porque me parece que la única manera de construir respuestas válidas para las cuestiones cada vez más complejas que se nos presentan como humanidad, yo diría, es trabajar de esta manera, es trabajar de manera interdisciplinaria. Por eso creo, en definitiva, para terminar con la introducción, que se la estoy haciendo larga, que la bioética es un instrumento formidable para la construcción de políticas públicas. Ahora bien, en lo que tiene que ver en particular con la regulación del cannabis, me parece que esta óptica plural de la bioética contribuye en gran medida a la mirada que hay que dar, ¿no? Porque hoy en día nuestras sociedades de este siglo XXI son sociedades absolutamente multiculturales, donde ya hay una mirada que pasó y una nueva mirada que acepta una diversidad moral que en el siglo pasado era impensable, donde la tolerancia aparece y prevalece como un valor nuevo y preponderante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano está en constante movimiento, está constantemente generando cambios en su entorno. Y eso produce que a veces el ser humano se coloque en los límites de lo aceptado por su propio grupo sociocultural. Y es ahí donde la mirada bioética cobra importancia, porque es también de carácter dinámico. Acompaña este devenir de la sociedad. En relación a lo que tiene, a la regulación del cannabis en particular, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Estas sociedades nuestras de hoy en día ya no son aquel grupo homogéneo de personas. Eso ya ha quedado muy atrás.
Al contrario, hoy las sociedades se caracterizan por ser un conglomerado, digamos, que nuclea muy diversas formas de pensamiento y de ver el mundo, muy diversas cosmovisiones. Entonces, ¿cuál es el desafío de una sociedad hoy? Ser inclusiva, aceptar, tolerar, ser democrática, ser plural, que cada uno pueda ser reconocido y respetado en cuanto a sus decisiones, ¿no es cierto? No podemos vivir hoy ya sin reconocer que hay otras personas que piensan y actúan diferente a lo que pensamos y actuamos nosotros, y que eso es tan válido como lo nuestro. Me parece que en eso se juega inclusive la supervivencia a lo largo del tiempo de nosotros como comunidad. Entonces, la mirada bioética lo que persigue en este tema y en tantos otros es el respeto de las decisiones libres, soberanas y conscientes que cada persona toma, por supuesto teniendo en cuenta las implicancias que esas decisiones pueden producir a nivel social. No es que la bioética como mirada se desentiende absolutamente de las consecuencias que a nivel social puedan tener las conductas individuales. Me pareció interesante, la bioética en sus orígenes se puede concebir como principialista. ¿Qué quiere decir esto? La idea de los primeros bioeticistas era contrastar con los que se llamaron 4 principios fundamentales de la bioética todas las cuestiones. Sí, lo que se consideraba correcto, coincidía con esos principios, era porque estaba correcto desde el punto de vista bioético. Después con el tiempo empezó a ocurrir que se notó que esos 4 principios, que son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, esos son los 4 principios tradicionales de la bioética, se empezó a advertir y sobre todo se aportó mucho desde nuestro sur, desde la bioética latinoamericana, la visión de que ese principialismo anglosajón, digamos, en sus orígenes, no era suficiente para abarcar realidades tales como las de nuestros países latinoamericanos, que son los más desiguales del mundo. Entonces, desde este sur se fue aportando una mirada que incluyó muchos otros principios que contribuyeron a fortalecer la mirada bioética. Pero les decía que me pareció de todas maneras interesante, como para empezar a abordar el tema de la regulación del cannabis, tratar de contrastar esos 4 principios fundamentales con el tema de la regulación de cannabis. Creo que de ahí pueden surgir herramientas importantes para continuar analizando la cuestión y para la toma de decisiones a la hora de elaborar políticas públicas. El primero de los principios, como les dije, es el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que cada persona tiene derecho a opinar, a actuar, a tomar decisiones y a llevar adelante su propio plan de vida de la manera que mejor le parezca. Es decir, de acuerdo a sus propios valores, de acuerdo a sus propias creencias personales, ¿no es cierto? Por eso autonomía. Autonomía, ¿qué quiere decir? Capacidad de autonormarse, de darse a sí mismo las propias normas. Sin, digamos, estar condicionado o coaccionado por influencias o por presiones externas. El respeto de este principio me parece que es de carácter imperativo. De hecho, está reconocido en los tratados internacionales, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en nuestra propia Constitución Nacional, ¿no? El artículo 19 de la Constitución Nacional es claramente la normatización del principio de la autonomía de la voluntad. Esto me parece que la consecuencia que tiene en el caso particular de la regulación del cannabis es que cada persona tiene la potestad de llevar a cabo su propio plan de vida y los demás tenemos obligación de respetarla, aun cuando ese plan de vida implique el consumo de esta sustancia. Y estoy hablando en este caso, y esta es mi visión particular, el consumo para fines terapéuticos, digamos, desde un punto de vista más integral, no solo del consumo para fines terapéuticos, sino que incluyo, y repito, esta es mi opinión aquí, el consumo con finalidad recreativa, si se quiere. Pero claro, acá aparecen 2 problemas adicionales de importancia, ¿no? Porque el primer problema que aparece para mí es el que señala que ningún derecho es absoluto, ¿sí? Y que por lo tanto no podemos colocar el derecho al libre desarrollo de la personalidad del que venimos hablando como premisa mayor,
porque esto eliminaría la posibilidad de cualquier intervención o regulación estatal sobre la utilización de una sustancia que eventualmente puede ocasionar daños a la salud de las personas. ¿Se entiende? Y la otra cosa es que, digamos, lo que vamos a tener que hacer, ya que no nos podemos colocar desde un punto de vista bioético razonable en una posición prohibicionista, pero tampoco podemos dejar sin absolutamente ninguna regulación, me parece que lo que habrá que hacer es elaborar políticas de salud pública donde haya una adecuada ponderación, digamos, bioética y jurídica también, por supuesto, de tal manera que, por un lado, digamos, respetamos la libre determinación de las personas, y por otro lado también protegemos el derecho a la salud y protegemos la salud pública. Este es el equilibrio que tienen que encontrarse a la hora de regular, y creo que es importante ahí también el principio de proporcionalidad, que es uno de los principios que también han constituido tradicionalmente patrimonio de la bioética. Y otro problema interesante en relación a la autonomía de la voluntad es el tema de cuándo una decisión es autónoma, o mejor, cuándo una decisión deja de ser autónoma. Cuándo la decisión de consumo de una sustancia, y me estoy refiriendo acá en particular a la parte recreativa de la utilización de cannabis, deja de ser una decisión autónoma y pasa a ser una adicción. Generalmente se utilizan como sinónimos los términos consumo y dependencia en relación a las drogas. Pero lo cierto es que los estudios indican, por lo menos en el caso particular del cannabis que estamos abordando, que es una minoría de los consumidores los que se tornan adictos. Entonces, ¿qué debemos hacer con esos consumidores? Si les reconocemos la autonomía de la voluntad, ¿qué haríamos? ¿Cómo manejaríamos el tema? Me parece a mí que lo más razonable sería poder brindar a todas las personas, sobre todo a los niños, adolescentes y grupos vulnerables, la información adecuada y las opciones diferentes para que puedan decidir de acuerdo a sus necesidades particulares, pero teniendo la adecuada información para hacerlo y teniendo opciones de otras cosas, minimizando de esta manera las posibilidades de que ese consumo se convierta en una adicción. Como les digo, esto desde el punto de vista de la bioética descarta la mirada del prohibicionismo absoluto. Esta sustancia ha estado prohibida desde hace muchos años y los resultados no han sido buenos, al contrario, han sido generadores de mayor desigualdad y del problema del narcotráfico, que no es menor. Por eso lo que proponemos es que exista un régimen legal regulatorio. Ese régimen, por supuesto, también impone al Estado una obligación adicional, no solamente brindar la información a los consumidores, respetar su autonomía de la voluntad y velar por la salud pública buscando un equilibrio, sino también trabajar en lo que se llama o se conoce como reducción de daños, que yo creo que es más adecuado hablar de gestión de daños, pero en definitiva de lo que se trata es de que el Estado sea capaz de reducir la carga de enfermedad que podría estar asociada a la multiplicación del consumo. Es decir, que haya políticas adecuadas para el tratamiento de las adicciones en el caso de que éstas se presentaren. Y con respecto al uso terapéutico de cannabinoides, vale decir lo mismo. Es necesario la regulación porque todos los medicamentos o todas las sustancias que son utilizadas de manera terapéutica tienen que seguir una serie de procesos muy minuciosos a la hora de poder ser autorizados. Es decir, hay procesos de investigación, de verificación, de comprobación de riesgos y beneficios, de efectos secundarios. Todo el proceso tiene una solidez que no puede ser soslayada y que es necesario respetar. Porque estas reglas científicas, el respeto a estas reglas científicas son las que van a validar justamente la utilidad o no de la sustancia. La idea es que haya una regulación del Estado que estimule la investigación, que estimule el desarrollo, pero que permita que la sustancia que finalmente se utilice con finalidad terapéutica haya demostrado su seguridad, haya demostrado su eficacia y haya demostrado su calidad. No sé si hablo muy rápido, perdónenme. Los otros principios de la bioética. Generalmente se analizan juntos la beneficencia, hacer el bien o buscar hacer el bien, y la no maleficencia, es decir, no causar daño. Acá me parece que la cuestión que aparece en torno al cannabis
tiene que ver con esta pregunta. Hablamos de hacer el bien. Ahora, ¿qué es el bien? ¿Quién define lo que es el bien? ¿El bien para quién? Estamos hablando del bien para quién. El bien tiene que ser bien para aquel que lo recibe. No estamos hablando acá de que el Estado deba asumir una actitud paternalista, como uno le dice al chico, al hijo, bueno, mira, haceme caso y bañate porque es por tu bien. Estamos hablando de una sociedad de adultos y de una sociedad de iguales. Entonces, ese bien, esa definición de bien, hay que tomarla muy con pinzas y hay que tener cuidado en el sentido de que debe ser considerado como tal por aquel que lo recibe, porque si no nos colocamos justamente en una posición paternalista. Y ahí entramos en un camino medio de ida, porque uno puede decir, ¿hasta dónde puede alguien, y en particular hasta dónde puede un poder estatal definir lo que es el bien para sus ciudadanos y en base a ese bien limitar su autonomía? ¿Lo puede hacer con respecto a los adictos? Si lo puede hacer con respecto al consumidor de cannabis, por ejemplo, ¿no lo podría o no lo debería hacer también con respecto a aquel que consume alcohol o al que consume tabaco? ¿No podría decirle a ese tipo que le gusta practicar deportes de riesgo y tirarse en paracaídas, mire señor, el Estado se lo prohíbe porque usted con esto pone en riesgo su salud? ¿No podría ir y decirle a las personas que padecen de obesidad y sobrepeso, que de hecho es la principal causa de problemas a la salud producidos por conductas nocivas adoptadas por las propias personas? Mire, le prohibimos el acceso a estos alimentos. Usted, chisitos, no puede comer más, porque se daña con eso la salud. ¿En qué camino entramos si permitimos tanta injerencia al Estado a la hora de determinar qué es el bien e imponer restricciones en base a ese bien? A mí me parece, y abarco en esto todo el universo de ejemplos que les vine poniendo, que lo mejor que se puede hacer con todas las personas es no prohibir, es brindar información, es prevenir y es tratar en el peor de los casos si se presenta una problemática, pero nunca prohibir. Por lo menos esto es lo que pienso yo. Una última cosa con respecto al principio de no maleficencia. Este es un principio desde los orígenes de la medicina y desde los orígenes también de la bioética fundamental, que viene ya desde Hipócrates, y que dicho en abstracto uno dice, sí, obvio, no dañar, uno no va a buscar hacer el mal a otro voluntariamente. Sin embargo, cuando hablamos de políticas públicas, es muy difícil pensar en la existencia de una política pública que no implique la posibilidad o el riesgo de causar un daño. Ninguna política pública está exenta de esa posibilidad. Entonces, ¿cuál será la guía a seguir en este tema? Yo creo que el Estado lo que debería buscar es el mayor bien para el mayor número de personas, aunque eventualmente pueda, con la política que establezca, generarse un daño a terceros. Me parece que el causar el bien al mayor número de personas que se pueda implica lo que dijimos, implica la información, implica la prevención, implica el tratamiento y rehabilitación y no la criminalización del adicto, e implica también, en cuanto al cannabis terapéutico, de los derivados del cannabidiol, los derivados del cannabis, el estimular la investigación, el estimular la producción, el crear redes en este sentido, porque durante muchos años esta posibilidad terapéutica estuvo, gracias a las políticas públicas privadas, de poder desarrollarse adecuadamente. El último principio de la bioética, y con esto vamos terminando, es el principio de justicia. Cuando en bioética hablamos de justicia, hablamos de justicia desde un punto de vista distributivo, digamos. La justicia como distribución equitativa y apropiada de los recursos basándose en normas de cooperación social. Esto es un elemento cardinal de las políticas públicas, sobre todo en materia de salud. Cualquier sociedad va a ser más justa en tanto y en cuanto disponga de una mayor equidad y le sea posible utilizar los recursos para compensar las desigualdades. Y acá cobran importancia, en lo que tiene que ver con las políticas de salud pública sobre todo, el trabajo que el Estado debe hacer en lo que se llama o se conoce como determinaciones o determinantes de la salud.
Es decir, todas esas circunstancias ambientales que son las que influyen en definitiva para que una persona eventualmente desarrolle una patología. Influyen más que la propia genética, si se quiere. Estoy hablando de las condiciones de acceso a agua potable, digamos, de las condiciones básicas que hacen al mínimo bienestar de una persona, los servicios sanitarios, etc. En eso yo creo que desde un punto de vista de justicia el Estado tiene obligación de trabajar y con eso prevendrá muchas más adicciones que criminalizando a aquel que consume estupefacientes. Y con respecto al uso terapéutico del cannabis, me parece interesante pensar, a la luz de este principio de la justicia, si es justo, por ejemplo, que privemos, como ocurrió durante mucho tiempo, a un niño esquizofrénico o a un niño con esos trastornos epilépticos que son refractarios a los químicos y que padecen muchísimas convulsiones diarias, del acceso al aceite de cannabis, que está probado que en muchas patologías brinda excelentes resultados y alivia la vida y mejora la vida del paciente y de todo su entorno, de toda su familia. Digo, ¿es justo privarlo del acceso a ese recurso que está disponible? A mí me parece que no solamente no es justo, sino que es contrario a la ética, e inclusive que puede constituir una violación a los derechos humanos, porque no nos olvidemos que nuestro país, como muchos otros, se ha comprometido a nivel internacional a poner a disposición de sus ciudadanos todos esos recursos terapéuticos que están, digamos, en el momento actual generados por el desarrollo científico a nivel mundial. Claramente este es uno de esos recursos y por lo tanto el Estado no solamente debe tolerarlo, sino que tiene la obligación de promoverlo como con cualquier otro recurso que sirva para que las personas puedan tener una mejor vida. Bueno, no voy a decir más porque ya se me va el tiempo. Está claro que estas son solo algunas ideas preliminares, está claro que hay mucho camino por recorrer y muchos puntos en los cuales profundizar para lograr que se establezca una regulación completa, adecuada, acorde a los derechos humanos y que sirva para mejorar la vida de las personas. Así que bueno, en esa tarea estamos, espero que les sirva, aunque sea como disparador de alguna reflexión, y bueno, quedo a disposición para las preguntas o lo que podamos charlar después. Muchas gracias, Julia. Brillante tu exposición, como siempre. Y bueno, y ahora vamos a hacer un enroque, vamos a pasarle al doctor Martín Galíndez. Buenas tardes. ¿Se me escucha correcto? Fuerte y claro. Bueno. Vamos a tomar el punto final de la definición de la bioética. Mi colega insiste en cada oportunidad en los principios de la bioética. Y hoy vamos a charlar de bioética y cannabis medicinal. Ese es el contexto del conversatorio. La cantidad de personas, más número de distintas profesiones, entiendo que mayormente abogados, pero no voy a hablar estrictamente en términos jurídicos, sino que más coloquiales que técnicos. Así que a los colegas les pido su comprensión, pero la mirada de hablar de cannabis medicinal hoy arranca con bioética por una razón de compatibilidades, ¿no? La bioética es absolutamente rectora y la mirada bioética es absolutamente rectora del derecho al cannabis medicinal, porque está el derecho del cannabis medicinal
que está comprendido por el conjunto de normas que rigen la política pública sanitaria de cannabis medicinal, y después está el derecho al cannabis medicinal, y ese derecho al cannabis medicinal nos convoca hoy porque vamos a hablar de accesibilidad. Entonces, hacemos una introducción de tipo jurídica, donde la idea es que en breves minutos puedan empezar a hacer las preguntas y podamos hacer un ida y vuelta, pero sí tenemos que hacer un acuerdo en este conversatorio. Y tener cierto orden. Yo estoy poniendo la mirada en un orden que quiero proponer, y puntualmente un abordaje, aunque sea con algunas limitaciones, de la ley 27350 y su estructura legal. Yo diría que la ley 27350, la ley de cannabis medicinal, está regulando lo que justamente debería estar regulando una materia, un derecho, y pone normas para que esto se pueda consagrar en la de la gente, ¿cierto? Entonces, la ley 2750 y establece un programa que va a cumplir ciertos objetivos, pero también establece, aparte de ese programa, una mirada federalista de toda la ley, así diciendo que las provincias van a poder ser activos en esto de la ley, establece una autoridad de aplicación de la ley, establece garantías en la ley. Entonces, lo primero que puedo decir de la ley es que tiene un nombre que no coincide con su finalidad. Diríamos, el Código Civil y Comercial de la Nación habla de cómo se interpreta el derecho. No podés interpretar derechos sin tener en cuenta la finalidad de la norma que el legislador o el creador de la norma, digo, en términos técnicos, ha hecho. Entonces, la ley de cannabis medicinal es una ley no solo de investigación, más allá de que todavía se siga hablando de una ley de investigación. Es una ley de investigación y de accesibilidad. Es una ley de investigación y de trámites administrativos. Y es una ley que aborda una relación explícita con otras áreas del derecho. ¿A qué me refiero? Porque tenemos poco tiempo, pero podemos ampliar. Muchos dirán que faltan cosas, sí. Seguramente hay cosas que no abordemos hoy en esta charla, pero diría, en esta relación del cannabis medicinal con otras áreas del derecho, la primera es la ley de estupefacientes, ¿ok? Que es una ley penal. Esta ley de estupefacientes establece una pena para los casos de tenencia, en este caso de marihuana, de semillas, de cultivo, de comercialización. Bueno, y lo que hace, lo que viene a hacer la ley 27350 es decirle, bueno, mira, acá estoy yo. Primer objetivo de la ley, estoy yo, el sujeto beneficiario de la norma. ¿Y qué tengo? Tengo tres formas de acceder, le dice a la ley penal. Pero en realidad, hablando de la ley penal y de la relación con el cannabis medicinal, vamos directamente al artículo 8 de la ley 27350. Ese artículo 8 es el que establece una de las formas de acceso, y ya entramos en un abordaje a las formas de acceso, ¿no? ¿Cómo se accede al cannabis? Bueno, vamos a enumerar tres formas de acceso, no profundizando el detalle. El detalle está disponible en la web, en la página de CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina. Saludo a mi presidenta que está en la sala, a Ana María de CAMEDA. Ahí en CAMEDA aprovecho, hago un aviso, los invito, hay información mucho más abundante de la que yo puedo proporcionar en este rato. Bueno, y retomando lo de la ley, discúlpenme, decía, la ley 2750 aborda otras disciplinas jurídicas del derecho penal. Entonces dice, a los consumidores, a los usuarios medicinales de cannabis que tengan autocultivos, les dice, ustedes pueden acceder mediante un registro, ¿a qué? A una autorización
para que la ley de estupefacientes no los persiga, básicamente. Artículo 8. Primera forma de acceso, disculpen las limitaciones, pero hay que hablar de cada cosa un rato largo, y no tenemos tanto rato. Vamos a la segunda forma de acceso. ¿Qué les parece? O sea, sé que no me van a contestar porque tienen todos los micrófonos muteados, pero ¿qué les parece cuál es la segunda forma de acceso? Hay que pensar. Si no hay producción nacional, la importación. ¿Ok? Entonces, dos formas de acceso. Ahí dice del Sol Retamar, importación. Bien, está pensando. Hay gente del otro lado que está pensando y contesta importación. Muy bien. Y hay una tercera forma, que es la provisión gratuita u onerosa por parte del Programa Nacional de Cannabis, aquellos que estén registrados en el programa, ¿no? Que sean parte del programa, no registrados. La expresión registrada la vamos a dejar reservada para el registro de los usuarios que quieren acceder al cultivo controlado. Entonces, en síntesis, la ley 27350 nos permite hacer una escalera de artículos para que la memoria después de esta charla, diga, bueno, me acuerdo de algunos artículos de la ley de cannabis medicinal y accesibilidad. 8, 7 y 6, ¿ok? 8, 7 y 6 son artículos de la ley. El 8, cultivo controlado o autocultivo. El 7, importación. Y el 6 hace referencia a las obligaciones del programa nacional. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos 3 formas previstas en la legislación para que este contacto del derecho de la gente al cannabis medicinal y al cannabis medicinal pase. De eso se trata la charla de accesibilidad. Por supuesto que cuando hablamos de bioética, hablamos de justicia, hablamos de autonomía y hablamos de hacer el bien. Estoy repasando los principios, no quiero omitirlos, pero esta causa, esta ley, está cargada de estos principios. En efecto, así conocí, nuevamente invoco a Ana María, la conocí en el Senado promocionando la ley nacional, 27350. O sea, ¿por qué? Porque había una búsqueda de justicia, de hacer el bien, y también los grupos de padres se nucleaban porque estaban buscando que esta ley 27350 se consagre en una ley de accesibilidad. Entonces, traigo también la intención del legislador y la razón de la ley a los efectos de decir que la estructura de la ley de cannabis medicinal tiene formas de acceso, está realizada como ley. Estoy hablando solo de la ley, no se crean que yo estoy recontento con lo que digo, pero la ley está consagrada como ley, permitió un avance, pero no es todo lo que regula, también está el decreto reglamentario. Pero la ley tuvo como finalidad esto que estamos diciendo: acceso, cobertura, y que el cannabis medicinal no sea una postergación violatoria de los derechos humanos, y por supuesto también contraria a los principios de la bioética de los que estábamos conversando hace un ratito. Entonces, en síntesis, yo con esto creo que se pueden hacer preguntas, o puedo seguir hablando. O sea, tratándose de un conversatorio, yo tengo dicho lo suficiente para que empecemos a hacernos preguntas. Por supuesto que me queda hablar de la reglamentación, que es el decreto reglamentario 883/2020. El decreto reglamentario, voy a hablar de normas reglamentarias, pero solamente un minuto. El decreto reglamentario es de noviembre del 2020, ¿ok? La ley es de marzo del 2017. La reglamentación originaria fue malísima, postergatoria de las políticas públicas. La nueva gestión, el nuevo gobierno cambia la perspectiva y pone el foco en una nueva reglamentación que se dicta en noviembre de 2020. Y desde noviembre de 2020 a la fecha, se han dictado 2 reglamentaciones más del Ministerio de Salud que tienen que ver con la reglamentación de la importación y que tienen que ver con la reglamentación del acceso
mediante lo que se llama el cultivo controlado. O sea, hasta acá creo que hemos volcado en un tiempo bastante un poco prolongado, pero bueno, para sintetizar el capítulo de accesibilidad, y lo dejo en manos de Alan para, bueno, si hay alguna pregunta, poder contestarle, y si no, bueno, no abusar más del tiempo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Brillante tu exposición. Mira, escuchándolos tanto a Julia como a vos, me ha surgido una inquietud bastante que me preocupa. Hemos hablado en muchas oportunidades dentro de la red el tema del autocultivo. Y hay algunos grupos incluso que son internacionales, ¿no? De que propician o asesoran en cuanto al autocultivo. Y muchos de estos casos que no se conoce qué eficiencia o qué calidad pueda tener el producto que se elabora. Por ejemplo, un aceite que no tenga, digamos, que tenga mucho CBD, mucho THC o mucho de las otras miles de sustancias que se desprenden de las distintas variantes de cannabis. Así como también hay una infinidad de variantes de plantas y, digamos, según sus propiedades pueden ser más potentes, menos potentes, y los efectos que producen sobre un paciente van a ser distintos. Entonces, muchos hablan de que no es conveniente el autocultivo, y que, bueno, ¿cuáles serían las pautas de control? O sea, primero, si a ustedes les parece que es democrático que pueda haber un autocultivo dentro de un sistema de salud donde hay un ente regulador como ANMAT, que es el que, digamos, evalúa la eficiencia que tienen los medicamentos. Y si es democrático también, propiciar que todo el mundo pueda tener su propio autocultivo, controlado por supuesto, y hacer su producto para sí mismo o para terceros. ¿Contesto yo? Cualquiera de los dos, quien pueda tomar la punta. Yo contesto. Es democrático respetar las normas que en este caso están regulando una parte del cultivo, que es el cultivo para uso medicinal, ¿no? O sea, esta conjetura si algo es democrático o no es democrático está muy buena, y creo que a veces digo, la democracia construyó por fin, después de un tiempo de espera, una ley de cannabis medicinal, pero también es cierto que hay que hacer mucho más para que sea más democrático. O sea, hay una ley, hay una legislación, hay normativa, pero hay que hacer mucho más desde todos los actores involucrados, llámese o sea, el órgano de aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación, llámese provincias, y llámese organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales de la salud, redes federales de derechos de la salud, o sea, porque si no estamos en un postulado teórico que está bueno, que permite el cultivo controlado, pero acá lo importante es una política sanitaria y reglas claras de accesibilidad, en este caso, si querés, del cultivo controlado. Ahora, es cierto también que la ANMAT, que nombraste vos, es la que tendría que, en su caso, cuando haya producción por parte del Estado, que el Estado está obligado a producir, no habría ningún inconveniente. En esta sala está el doctor Andrés Brandolini, que fue mi profesor en el posgrado, de quien tuve un aprendizaje, porque él también integra el staff de la ANMAT, y sin duda la ANMAT tendrá mucho que hacer en materia de importación, y también, por supuesto, en todo lo que signifique la regulación de calidad de lo que se produzca en el país, porque no hay ninguna prohibición para que el privado pueda producir y ANMAT pueda seguir siendo el ente de control. Es más, voy a agregar algo.
voy a hablar de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que también evalúa el costo-beneficio que tenga alguna terapia dentro de el sistema argentino o el Sistema Nacional de Salud, para hacerlo más simple. Pero hay una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud que aparte integra el Consejo Consultivo Honorario de la Ley 27350 de cannabis medicinal. O sea, hay ciertas cuestiones que se empiezan a vincular, que se empiezan a armar. Entonces, el cultivo controlado es una parte de esta política sanitaria, y está bien que así sea, porque todo este movimiento de cannabis medicinal surge a instancias de las organizaciones sociales que estaban cultivando, porque no había otro medio, y enfrentaban la clandestinidad en virtud del amor por su familia, de la necesidad y de que el dolor no podía esperar. El dolor no puede esperar, ni antes ni ahora, por más que lo hagan esperar. Entonces, en definitiva, tiene su sentido porque así se inicia todo esto. Yo creo que con el tiempo va a seguir habiendo un desarrollo del cultivo controlado o del autocultivo, porque es democrático, es legal, y me parece que está bien, pero creo que va a haber una tendencia clara a que con el tiempo, cuando el Estado asuma un rol, los privados asuman un rol, el cannabis sea una política sanitaria totalmente distinta a la que hoy estamos enfrentando. Va a haber producción y las terapias van a estar claramente definidas, las patologías cubiertas con cannabis van a estar claramente definidas, reglamentadas por la ANMAT o por otro organismo que establezca la especialidad medicinal y su relación con el tratamiento. Entonces, esto va a ser un poco más adelante. Ahora, quizás la respuesta es un poco extensa, pero puntualmente intenta abordar algo vinculado a la democratización, al acceso y a la evolución de la cuestión del cannabis medicinal. Julia, tenés la mano levantada. Sí, no, solamente para agregar en apoyo de lo que está comentando Martín, que soy de la misma opinión. No veo para nada como censurable el autocultivo, en tanto haya una regulación. Ahí acotaba alguien en el chat, se puede hacer la cromatografía en la Facultad de Bioquímica, es decir, se van arbitrando los mecanismos. Lo importante es que esté regulado y que todo tenga el adecuado control de calidad. Los mecanismos no son tan difíciles de acceder para determinar la concentración y para el control de calidad, y como Martín decía, poco a poco se van cada vez afianzando más. No nos olvidemos que en su momento esta posibilidad del autocultivo, sobre todo para familias que no tenían acceso a la compra del aceite que en aquel momento era el único disponible, el Charlotte o alguno de los que venía del exterior, fue la única posibilidad de acceder a este tipo de tratamientos. No nos olvidemos también que el Estado dijo que iba a cultivar el cannabis y que iba a, de alguna manera, monopolizar ese cultivo y le iba a proveer a todas las personas que necesitaban el aceite y demás, y eso no se llegó a concretar todavía hasta el día de hoy. Se han dado pasos en ese sentido, pero en la práctica nosotras mismas hemos tenido muchas veces que recurrir a la justicia por clientitos o pacientitos, digamos, generalmente son niños que tienen la indicación del aceite de cannabis, donde se producía este vacío legal. La obra social o la empresa de medicina prepaga le decía a la persona, no, mire, yo no cubro aceite de cannabis, por más que usted tenga la indicación médica, porque el Estado dijo que iba a asumir esa obligación y lo iba a proveer. Que de alguna manera tenían razón, porque eso era lo que estaba dispuesto en la legislación vigente. Entonces, nosotros en muchas ocasiones, atentos a la imposibilidad de acceder a un aceite de fabricación nacional, digamos, por vías legales, lo que nos veíamos obligados a hacer era interponer un amparo en la justicia para que la persona pudiese acceder al aceite que venía de afuera. Eso me parece que cuanto más haya, digamos, posibilidades, ya sea desde el Estado o ya sea desde los cultivadores privados o solidarios, creo que todo es bienvenido. Por supuesto, no pueden hacerse las cosas sin regulaciones y sin los adecuados controles, pero creo, como dice Martín, que es válido, absolutamente válido. Hay una pregunta de Sol Retamar que dice, ¿en qué situación estamos en relación a poder realizar investigaciones clínicas, estudios controlados con provisión de cannabis medicinal a través del Estado?
¿Se me escucha claro, Alan? Bueno, hay proyectos, gracias, hay proyectos de investigación que están en curso. La respuesta es: se puede hacer de todo en materia de cannabis medicinal. O sea, quienes digan que no, es porque no están correctamente asesorados puntualmente, o no han investigado el tiempo suficiente para encontrar los caminos. Pero se puede, porque hay un montón de experiencias que se están realizando en el Ministerio de Salud. Están autorizando emprendimientos en distintas partes del país. Acá hay gente de todas partes de la República Argentina, y es importante que el Estado provincial y los municipios apliquen modelos donde se pueda canalizar la política sanitaria de cannabis medicinal. Esto también es en un contexto de red federal, es importante decirlo, pero sí se puede acceder a un montón de actividades, depende de la disciplina que vos tengas. Por ejemplo, la doctora Anita Lapetina, que es una persona con la que hablo muy seguido, y ella trabaja con cannabis medicinal, también es integrante de CAMEDA, y todo lo que sean cuidados paliativos, ¿no? Entonces ella va elaborando su propia relación profesional con el cannabis medicinal aplicado a cuidados paliativos, y hay un montón de situaciones, hay disponibilidad de flores seguramente en producción para investigación en un futuro no muy lejano. ¿Podés activar tu audio, por favor? ¿Yo? No, Ana. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy, bueno, Ana García Nicora, presidente de CAMEDA, y primero agradecer por este espacio, uno que viene ya desde hace muchos años, son 7 años trabajando por una posibilidad para la familia de uno, porque en el rol que se me presenta a mí el cannabis es como mamá y como médica. Escuchando, pensaba aquella sensación que tuvimos no sensación, o darnos cuenta de la necesidad de un tratamiento para un hijo, y decir, ojalá hubiese sido aloe vera y no el cannabis, que está atravesado por el sistema penal y entonces atraviesa la salud de esa manera. Por eso tuvimos que trabajar sobre un marco normativo que no pensábamos tampoco. Perdón, Ana María. Nosotros fuimos a buscar. Sí. Te tildás un poco. ¿Podrías desconectar imagen? A ver si ganamos en audio. Bueno, a ver ahora, cualquier cosa me dicen. Vamos bien. Entonces a ver ahora. Entonces yo lo que pensaba era, en esta mirada del derecho a la salud, nunca olvidar también la mirada sanitaria. No hay posibilidad o sea, nosotros desde la organización que presido, la mirada sanitaria puesta en el uso medicinal del cannabis es fundamental. ¿Por qué? Hay resoluciones en este momento, la resolución 654, que deroga la 133 de importación, y sin embargo todavía no se han instrumentado administrativamente aquellos formularios para poder acceder profesionales a poder indicar a sus pacientes, ni los pacientes pueden acceder, porque los formularios siguen siendo los mismos, y esta resolución fue presentada en el mes de febrero. La resolución 800 sobre el artículo 8 y el cultivo controlado, la verdad que
uno de los temas es que tanto el Instituto Nacional de la Semilla como ANMAT se corren tanto de la calidad de ese preparado y de su autorización, como también de la autorización y de la calidad de las semillas y del germoplasma. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la mirada sanitaria en ese sentido? El análisis que están haciendo las universidades, que en pandemia con universidades cerradas no han analizado preparados y ahora analizan con determinados horarios, tampoco analizan completamente lo que debe tener un preparado realmente en su composición analítica. Digamos que analizan algunos componentes cannabinoides. Hay diferencias entre distintas universidades sobre los componentes cannabinoides que analizan y no analizan bacterias, hongos, metales pesados, por razón por la cual uno puede estar acompañando como profesional a un paciente con un preparado de este tipo y sin embargo puede estar contaminado. Entonces, lo que quiero decir es que no es tan sencillo. La verdad que desde la mirada, por lo menos sanitaria, de la mirada de la salud, como mamá, como profesional, entendemos el derecho y por eso estamos acá y por eso construimos derecho y por eso trabajamos en incidencia pública, pero definitivamente la mirada sanitaria debe estar presente. Estamos acompañando como profesionales enfermedades en pacientes que están multimedicados y que tienen enfermedades complejas. Por supuesto, como decían, esto no se puede agotar en una hora de un encuentro con muchísimos años de una planta medicinal prohibida, ni muchísimos años de trabajo a partir de que un grupo de familias y de mamás llevaron al frente esta necesidad, entendiendo también desde los comienzos que los gobiernos y las sociedades científicas deben ponerse a la cabeza. Entonces, bueno, simplemente era para comentarles que el análisis que hay hoy de los preparados por cultivo controlado no aseguran una calidad para que pueda tener el paciente y que pueda contar el profesional. Y que todavía nos falta mucho por caminar. Y entonces ahí sí necesitamos de quienes son parte del derecho exigir también que esta posibilidad de acceso en estas tres que ha dicho el doctor Galíndez, el acceso por un cultivo controlado, por importación, y en ese cultivo controlado que pueda ser por autocultivo, por terceros o por una ONG, también puede estar asegurada la calidad y la seguridad para el paciente. Bueno, simplemente esto y los invito, por supuesto, a seguir trabajando porque nosotros hemos tenido que aprender mucho de normativas cuando en realidad no entendíamos, ya teníamos bastante con nuestra parte médica, pero como decía ahí Julia Canet, bueno, tuvimos que meternos un poco en todo para poder comprender y poder llevar adelante políticas públicas, bueno, y seguir caminando. Gracias. Gracias a vos, Ana María. Ahora estoy tratando de leer un... Perdón, si alguno quiere también expresarse oralmente, puede levantar la mano y yo estoy buscando por las pantallas a ver si alguno lo hace. No, Oscar, ahí se me fue la pantalla justo. ¿Cómo puedo saber si realmente tiene la cantidad de CBD que detallan? Dice María Cecilia Gómez. Creo que antes habían dicho que se podía hacer un estudio cromatológico en la Facultad de Bioquímica, pero bueno, no sé si alguien tiene respuesta para esto. A ver, otra. Sí, hay varias universidades, hay varias universidades en diferentes provincias que están analizando con horario reducido por pandemia. Lo que sí
hay diferencias en cuáles son los cannabinoides que analizan. María Gómez comenta, en Argentina hay una empresa que se dedica a vender aceites y otros productos con CBD. Mi pregunta es, ¿quién controla si lo que venden es realmente el componente que detallen? Cabe aclarar que tiene mucha difusión por redes sociales. Y Karen dice, no aclaró, ¿no? Analizar el contenido de agrotóxicos. No sé si alguno tiene respuesta para ello. No se te escucha, Martín, está silenciado. Hola. Sí. Sí. No, decían que... No, pareció que querías... ¿Se me escucha? Porque no se me escuchaba recién. Sí, fuerte y claro. Sí. Bueno, en estos momentos todavía no hay, que yo conozca, habilitaciones comerciales para la venta masiva de cannabis medicinal. Hasta ahora, y quizás estoy ignorando que en algún punto del país esto esté pasando, pero me sorprendería, me gustaría gratamente saber que si eso le hace bien a la gente, que esté bien, o sea, no tengo ninguna mirada, pero no conozco que exista ese tipo de habilitación. Alguien preguntó en el chat con bupidiol, puso con bupidiol. Y bueno, el tema, no sé qué quería preguntar de combupidiol puntualmente. Con respecto al combupidiol, ese producto tiene autorización del MAT, el primer producto habilitado en Argentina con cannabidiol para la venta. Esto es lo que quería señalar, pero estaba muteada y no podía. Debe ser la empresa a la que hace referencia la chica que preguntó. Ese producto se llama... Pero eso... ¿Cómo? Lo conozco el caso de combupidiol y justamente lo estamos analizando porque el combupidiol está suministrado para un tratamiento y justamente con Ana María y una organización que trabaja con el tema de autismo, psicólogos puntualmente, estaban promoviendo que se reconozca otra prestación terapéutica del combupidiol. Claro, pero está autorizado por ANMAT para epilepsia refractaria, del año pasado. Epilepsia refractaria, exactamente, y se le están pidiendo, porque se está vendiendo out-label, como fuera de... Entonces, para otros tratamientos. Entonces hay toda una idea de que esto se solucione, ¿no? Porque out-label, o sea, fuera de lo que te dice el recetario, no el recetario, el prospecto, no está la patología que vos estás usando, eso es la expresión out-label. Entonces, el combupidiol sí, pero es una empresa que comercialice, que esté en las redes sociales, no es combupidiol. O sea, es otra cosa. Por eso me llamó la atención que estén agitando porque también yo he visto que se ofrece mucho en las redes y me causó gracia, honestamente. Claro, me causó gracia porque honestamente es una relajación del derecho penal que se ofrezca cannabis de esa forma y me parece que está bien, que es la evolución de la sociedad, ¿no?
pero bueno, no deja de ser algo no regulado y que no es seguro para la salud si no tiene regulación, así que hay que estar atento a las empresas que venden. Quizás sea bueno, pero no lo compremos como algo que porque tiene un logo, un sticker, tenga seguridad sanitaria. En la perspectiva sanitaria, porque estamos hablando del derecho de la salud en este caso. Sí, bueno, en el caso Ahí estaban particular acotando de está habilitado por ANMAT, creo que exclusivamente, creo no, sé que exclusivamente para epilepsia refractaria. La utilización off-label corre, por supuesto, por cuenta de quien la indica, si es un profesional médico que la indica o un paciente que la utiliza por su cuenta. No sé respecto a las redes, si es esta empresa que lo produce. Yo he visto que tiene una página en internet, no sé a qué se refieren con la difusión por las redes, si será este que está autorizado por ANMAT. Siempre me parece que es importante chequear ese extremo. En su momento, cuando se aprobó, por lo menos las asociaciones de neurólogos, los neurólogos pediátricos expresaron su esperanza en este sentido, porque es una herramienta de más fácil acceso, máxime con las restricciones ahora de todo tipo a partir de la pandemia para traer cualquier cosa de afuera y en particular medicamentos, significó una esperanza de poder acceder más, digamos, fácilmente a un aceite que en teoría, al estar habilitado por ANMAT, tiene los debidos controles. Ahí alguien decía los agrotóxicos, claro, porque la cromatografía que se hace en las facultades permite saber en todo caso la cantidad de CBD o de THC, pero no todas estas otras cosas, como decía bien antes Nora, que pueden estar contaminando a esa sustancia. Por eso esta posibilidad me parece que dentro de todo, ahí aclaraban, vale 63.000 pesos. Bueno, también está la posibilidad, que es lo que nosotros en general aconsejamos, de que se pida, como cualquier otro medicamento, la cobertura a través de la obra social o prepaga, porque esto es un medicamento, esto hay que tener en claro. Justamente por eso el celo que uno pone en exigir los controles de calidad y demás, y que sean autorizados por las autoridades. Perdón, Ana, que te dije Nora. A vos me refería cuando hacías esa acotación, es muy cierto eso. Es indispensable que esto esté chequeado, y por lo menos este producto está autorizado por ANMAT. Hasta donde nosotros sabemos, es el único en Argentina que está autorizado por ANMAT y que está empezando a sustituir al de Charlotte o a otros importados que muchos pacientes usaban. Ojalá que tenga éxito, ¿no? Y que sea similar el efecto que tenían aquellos importados, que son muy buenos. Para los expertos o incluso para Ana María García Nicora, una pregunta sobre financiamiento y de producción. Hace 2 años atrás me tocó leer un diario económico español que contaba que se estaban formando fideicomisos de inversión para la producción de cannabis en Latinoamérica. Bueno, totalmente opuesto a lo que estábamos hablando hasta hace un rato del autocultivo, sino ya estaríamos hablando de un cultivo industrializado. ¿Se sabe algo de esto? ¿Hay pedidos de regulación? ¿Hay alguna entidad, cámara profesional o cámara de empresaria que esté promocionando este tipo de financiamiento aquí en la Argentina? Hace poco leímos una noticia que la compartimos en la red que se titulaba El oro verde, justamente haciendo referencia a los cultivos en Argentina, y que uno de los que encabezaba, digamos, el máximo cultivo en el norte era Velocopit. Así que seguramente han visto el buen negocio y lo redituable de fabricar el aceite. Y bueno, obtener, supongo, la autorización de ANMAT para la comercialización. Sí, creo en los pagos de Paz Bocio, que estaba presente antes, no sé si todavía está, porque es en Jujuy que se está llevando adelante esa iniciativa. Hicieron una gran inauguración donde participó el gobernador Morales y demás. No sé cómo está marchando eso, pero sí que era un emprendimiento
Importante. prometía ser grande. No, no la veo ahora. Ana está viendo. Ya le doy la palabra. Un segundito, la estoy buscando. Sí, bueno, en primer lugar quería comentar en relación al Combupidiol, justamente porque el tema de normativas es como que hay mucha lectura chica también y muy fina. A partir de este producto nacional, el acceso a un producto de calidad previo a la ley, y actualmente estamos hablando del año 2017 ahora, los únicos que pueden acceder son pacientes con epilepsia refractaria. El resto ahora, por la resolución 800, por el cultivo controlado para otras patologías, pero el único acceso a un producto de calidad es para pacientes con epilepsia refractaria en el lapso, ya vamos el 17 ahora. En segundo lugar, el Combupidiol, quienes accedían al producto importado, actualmente pueden seguir gestionando ante la autoridad, ante ANMAT, pueden seguir gestionando el producto importado. Quienes tengan indicación por primera vez para epilepsia refractaria, se les indicará Combupidiol. Entonces, ya existiendo un producto nacional con indicación específica, ya no está la posibilidad de importación. Y sí la posibilidad de que también la obra social lo pueda cubrir. Eso lo tenemos chequeado justamente con el organismo de ANMAT, por una consulta de los pacientes. Así que bueno, eso quería comentar en primer lugar. Y en segundo lugar, la verdad que mientras transitamos la ley, tuvimos las familias y pocos profesionales, estuvimos muy solos transitando toda esa etapa, y después de la ley comenzaron sí a caer gran cantidad de correos y a nuestra web. ¿Para qué? Para la autorización para fabricar y vender, de particulares, de inversores, la verdad que sigue al día de hoy igual. O sea, en esto lo que uno se da cuenta es que justamente los múltiples usos que tiene la planta de cannabis expone también a que el medicinal queda metido en todo esto de esta manera, y muchos, a partir de lo que comentaban recién, que en las redes se venden productos que uno pregunta, ¿están autorizados o no? Realmente los productos que se venden no están autorizados. Sabemos lo único que está autorizado, que es el Combupidiol, y lo que se puede importar de manera legal. El resto no. Hay muchos que están viendo una oportunidad económica. Está bien, pero el tema es que hay mecanismos en tal caso como para poder empezar a gestionar determinadas autorizaciones para ellos, basándose en las regulaciones que hay. Pero sí, hay muchísimo, se han creado cámaras, ha habido como varios intentos de creación de cámaras. Bueno, de todo esto algunas se formalizarán mejor que otras, pero sí, en todo hay un camino, sí, que se viene. Y por supuesto hay una red que no sé si la conocen, que es el RACME, que es la red de investigadores en cannabis medicinal, que ya está desde el año 2018 conformada en la Subsecretaría en ese momento de Ciencia y Técnica. Y bueno, es un grupo grande que viene trabajando con diferentes proyectos, algunos aprobados y otros no, en lo que es investigación básica, y lo que hay es el único ensayo clínico en Argentina es para epilepsia refractaria en el Hospital Garrahan. Bueno, hasta aquí les comentaba y quería aclarar eso.
Yo, viendo que ya no quedan preguntas por hacer y la hora que es, Martín, Sí, sí, acá estoy. bien, Sí, bien, sí, ok. querías decir algo. Bueno, no, estaba, no, me quiero despedir. Me quiero despedir porque me encanta la participación que hubo y la verdad, por lo que estuve viendo, quienes han participado, espero que hayan podido sumarle algo a su relación con el cannabis medicinal y con la bioética, que realmente es una disciplina que contiene un montón de situaciones vinculadas al derecho de la salud o al derecho sanitario. Así que, pero bueno, tengo obligaciones de padre que tengo que cumplir ya y me tengo que despedir por eso. Perdón. Pero me parecía una falta de respeto no decir chau. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias por despedirte. Gracias, Julia. Muchas Gracias, gracias. Karina. Gracias, Ana María y a la audiencia en general. Y les invitamos a aquellos que se quieran conectar, a aquellos colegas abogados que no conocían la existencia de la red y que deseen sumarse. Lo único que pedimos es que sean especialistas o diplomados o con mucha experiencia o, o con alguna experiencia en derechos de la salud, derecho prehospitalario, hospitalario, bioética, derechos de personas con discapacidad, que puedan sumarse a la red. Basta que nos manden un mail a redfersal y redfersalud @gmail.com. Nos dejan su inquietud y estamos en contacto con ustedes. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, por Instagram o por la página de LinkedIn. Y bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias y hasta luego.